Hola, reciban un abrazo y un saludo cordial. Este es el video número 4 de la serie que hemos titulado Construya, cuide y restaure su vida de pareja. Hemos venido tocando temas relacionados con la forma como el enemigo actúa con el fin de robar, matar y destruir el plan de Dios en nuestra vida de pareja y por ende el plan de Dios en nuestra vida de familia, en las generaciones que siguen posteriores a las nuestras, en las que nosotros estamos dejando huellas, ejemplo y manera de vivir vana, como dice la palabra, que nosotros de nuestros padres heredamos la vana manera de vivir. Entonces el enemigo quiere sembrar en esta generación y en nuestras vidas la destrucción para la generación siguiente. Y es nuestra tarea en el nombre de Cristo Jesús hacer morir en esta generación, en su vida, en su relación de pareja, todo eso para que no pase a sus hijos y a las generaciones que vienen. Hacer morir lo que el enemigo quiere sembrar y lo que quiere robar, matar y destruir. Entonces hoy en este video número 4 vamos a ver cuáles son las actitudes comunes alrededor del adulterio, cuál es la forma como regularmente las personas que están en adulterio actúan, obviamente influenciadas por el maligno. ¿Cuál es el estándar de la Biblia con respecto al adulterio? Obviamente en el entendido de que la Biblia es la palabra de Dios y ahí encontramos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida familiar, matrimonial, para nuestros hijos, para nuestra vida de pareja. También vamos a ver cómo es que nosotros caemos en el adulterio, cuáles son las puertas que se abren, cuáles son las pequeñas zorras que entran a mi viñedo y lo echan a perder, sabiendo que ese viñedo está en flor y va a dar fruto, que es lo que dice Cantares 2.15, que ya lo hemos venido estudiando. Y obviamente las consecuencias que eso tiene en nuestra vida, en la vida de nuestras familias y en todo lo que tiene que ver con lo que nosotros tenemos bajo autoridad o estamos manejando. Vamos a ver que eso impacta absolutamente todo. Impacta las finanzas, impacta mi vida profesional, mi vida familiar, mi entorno, todo. Tiene un alcance bastante extendido. Y vamos a ver qué hacer entonces. Ya hemos visto varias cosas en los videos anteriores y hoy vamos a continuar viendo eso. Entonces, el primer punto que vamos a ver es cuáles son las actitudes comunes alrededor del adulterio. Una de ellas es el guardar imagen y mantener este pecado oculto a través de lo que se llama la falsa piedad. ¿En qué consiste la falsa piedad? En que muestro apariencia de piedad, pero en realidad no la hay. Cuando hablo de piedad es una vida piadosa, una vida santa, una vida recta, una vida justa, una vida respetuosa de mi esposo, de mi esposa, de la santidad del matrimonio, del hecho sin mancilla. Entonces lo primero que el maligno lleva a la persona que está en adulterio o en pecado de tipo sexual es a que oculte, a que guarde imagen, porque son pecados que avergüenzan, ¿verdad? Vayamos a la Biblia, Job 31, del 33 al 34. Ahí claramente habla acerca de esto del guardar imagen y eso es una cosa que el enemigo quiere que las personas que están en adulterio hagan para que se mantengan ahí. Como les decía en algunos de los videos, eso es como si nosotros estuviésemos protegiendo un demonio, lo tuviésemos de mascota guardado ahí. Hay que desenmascararlo, hay que sacarlo a la luz para que sea echado fuera. Job 31:33 dice: ¿acaso como Adán encubrí mis transgresiones ocultando mi iniquidad en mi seno, por temor a la muchedumbre o porque me intimidara el desprecio de la gente para guardar silencio y no salir a la puerta? Básicamente Job está diciendo que desde Adán viene una actitud y es la actitud de encubrir las transgresiones, taparlas, ocultarlas de alguna forma. Dice ocultándola y la oculta por temor a la muchedumbre, o sea, por el temor al que dirán. Eso es una actitud demoníaca que el enemigo mete, como metió en Adán cuando ellos pecan y se ocultan de Dios y se hacen estas delantales con hojas, tratando de ocultar su pecado y de ocultarse de Dios. Dice, porque le intimida el desprecio de la gente. Entonces el enemigo empieza a meterle en la mente y en el corazón a la gente el temor al que dirán, el temor a que
a que lo desprecie la gente si se da cuenta de este pecado. Y lo mantiene guardando silencio y no salir a la puerta. Fíjense una cosa interesante de este versículo. Dice, y no salir a la puerta. Quiere decir que está encerrado en un lugar que se llama el adulterio. Y ese adulterio tiene una puerta de salida. El enemigo quiere que se mantenga dentro, que no salga, que se mantenga preso, que no diga, que no pida ayuda, que no confiese y que ahí se mantenga sujeto y atado por esa maquinación diabólica y demoníaca que se llama el adulterio, ¿verdad? Que está fortalecida por el triángulo de los enemigos del cristiano, que es mi carne, que quiere, que le gusta, el mundo, que ofrece el buffet del menú, donde voy y como lo que quiero, lo que el mundo ofrece, y el enemigo, que es el que me dice que eso lo puedo hacer y no va a pasar nada. Entonces, ojo con eso. Y lo que ocurre es que una vez yo empiezo a practicar ese pecado y se hace un pecado, una práctica de pecado en mi vida, lo llevo oculto, me convierto en un Jonás en el lugar en donde yo estoy. Siendo una persona que tiene a Cristo, que conozco del Señor, y si usted no lo conoce, si no ha recibido a Cristo, recíbalo como Señor y Salvador, invítelo a su vida para que lo saque de ahí. Pero asumamos que usted ya aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, que usted cree en Jesucristo, que cree que Él murió en la cruz por usted, por sus pecados, para librarlo de los lazos del maligno y de las ataduras, y que usted lleve una vida abundante, vida en abundancia, como dice Juan 10:10. Siendo una persona diseñada para llevar bendición, me vuelvo un portador de maldición. Como ocurrió con el profeta Jonás. El Señor le dijo, vete a Nínive, que ya tengo una tarea para ti. Una tarea de bendición para bendecir un pueblo, una nación entera. Así como le digo a usted y a mí, te entrego esta familia, te entrego este esposo, esta esposa, estos hijos, para que seas de bendición en ese lugar. Te pongo aquí en esta congregación, en esta iglesia, para que sirvas y seas de bendición en ese lugar. Te pongo en ese trabajo, en ese estudio, para que seas de bendición en ese lugar. Ese es su Nínive y mi Nínive. Y dice que Jonás se va en sentido contrario a Nínive, aborda un barco de gente que no sabía nada de lo que estaba ocurriendo con Jonás, que llevaba ese pecado oculto, y Jonás se vuelve maldición para esa gente e hizo casi naufragar ese barco, les hizo perder la carga, les hizo perder la ruta, les hizo perder el tiempo, les fue de maldición. Una persona diseñada para ser de bendición, cuando tiene ese pecado oculto guardado, se vuelve de maldición en el lugar donde está. Echa a perder la carga, hace naufragar el barco. ¿El barco de quién? De su vida, de su familia, de su matrimonio, de sus hijos, de su ministerio, del lugar donde esté. Entonces, tengo que salir de ahí. Tengo que decidir ser de bendición y apartarme de esa maldición que acarrea cuando ando llevando pecado oculto a todos los lugares, porque yo cobijo con esa sombrilla, con ese manto de autoridad, a todo lo que está por debajo mío, lo impacto con maldición si ando con este tipo de cosas ocultas, ando en lugar de ser de bendición, me vuelvo una persona de maldición. Esdras 9, del 10 al 12, profundiza en esto. Dice Esdras 9, del 10 al 12, pero ahora, oh Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque nosotros hemos abandonado tus mandamientos. Entonces es un proceso de abandonar el mandamiento, abandonar la instrucción de Dios y decidir hacer otra cosa que está alejada de la voluntad de Dios. Versículo 11, los cuales prescribiste por medio de tus siervos los profetas diciendo, la tierra que vais a poseer es una tierra inmunda, a causa de la abominación de los pueblos de las tierras, por sus prácticas abominables con que la han llenado de un extremo a otro con sus inmundicias. Entonces, si yo estoy haciendo práctica abominable si estoy pecando, cualquier tipo de pecado, pero hoy estamos hablando del adulterio, esa práctica abominable lleva a que yo llene en extremo con esa inmundicia el lugar donde yo habito, la familia donde habito, el lugar donde trabajo, el lugar donde estudio. Yo llevo, como dice ahí, le llevo a esa tierra y la hago inmunda a causa de la abominación que yo estoy haciendo, quizás en oculto, por temor al que dirán, por mantener una falsa piedad y una falsa dignidad y guardar una imagen. Renuncia a eso en el nombre de Cristo Jesús. Es una estrategia del maligno para hacer de usted, que Dios lo diseñó y lo formó para ser de bendición, sal de la tierra,
luz en medio de las tinieblas, se vuelve un portador de maldición y de abominación a la tierra. Entonces, eso es una cosa que es una decisión personal. Si es más importante guardar una imagen o es más importante volverme una persona de bendición a mis seres queridos, empezando a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Y acuérdense que la palabra de Dios claramente lo hemos estudiado. Lo que yo hago en secreto o en público, eso heredarán mis hijos, eso heredarán mis generaciones, las que están debajo mío. Y quizás si usted está pasando por el yugo del adulterio y de la atadura sexual, es probable que sus hijos también lo estén viviendo, y quizás usted en este momento lo puede pensar y lo puede corroborar. Entonces es tiempo de que usted salga de ahí para que también ellos sean libres y para que también ellos puedan experimentar esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Segundo punto que vamos a estudiar es cuál es el estándar de la Biblia con respecto a esto. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto al adulterio, a la inmoralidad sexual, a las ataduras sexuales, al desenfreno del tipo sexual? Vamos a ubicarnos en Efesios 5, versículo 3 al 5. Dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces ese es el estándar de la iglesia. Cuando dice Pablo ahí en Efesios que ni aun se nombre entre vosotros, quiere decir que no se diga que existe esto dentro de la iglesia. O sea que de entrada el Señor dice, mire, no podemos nosotros vivir con fornicación, inmundicia o avaricia dentro de la iglesia. Tenemos que santificarnos, tenemos que sacar esto fuera de la iglesia. Dice, tampoco la conducta obscena, ni el necio hablar, ni chocarrerías, o sea, chistes groseros. O sea, ¿qué lenguaje estoy utilizando? Que no conviene, sino más bien acción de gracias, ¿verdad? Hay cosas que convienen y cosas que no convienen. Versículo 5 dice, porque esto lo sabéis con certeza, que ningún fornicario o inmundo o avaro, esto es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mire, esas son palabras bien fuertes. Y son palabras que me tienen que llevar a mí a entender que hay una maquinación demoníaca detrás de todo esto, porque hay una promesa de Dios de una herencia en el reino de Cristo y de Dios para nosotros todos los que reconocemos a Jesucristo como Señor, como Salvador, como Dios, que creemos que resucitó de los muertos, que murió en la cruz para lavar mis pecados y perdonarme y darme autoridad sobre todo principado y potestad. Dice que el enemigo, al entender esto, al entender que para mí hay una herencia en el reino de Cristo y de Dios, de alguna manera busca que yo pierda esa herencia y no la reciba, y no la viva, y no la disfrute. Y dice aquí que utiliza estas maquinaciones y estas estrategias en el versículo 5. Fornicación, inmundicia, avaricia e idolatría, para hacer que yo no tenga y no reciba y no disfrute esa herencia. Entonces tenemos que apartarnos de la fornicación, de la inmundicia, de la idolatría y de la avaricia, que son tópicos que vamos a estudiar en otros temas, pero hoy nos estamos enfocando en el tema sexual. Si quiere profundizar en esto, estudie Ezequiel capítulo 23 acerca del pecado sexual y sus consecuencias. Entonces, no debe existir en la iglesia, no, hay que trabajar para eliminar y sacar esto de la iglesia. Vamos a ver un ejemplo de la toma de decisiones que usted y yo tenemos que hacer radicales para poder librarnos de una atadura como el adulterio. Tenemos que ser radicales, tenemos que cortarlo de raíz, no podemos dejar una puerta abierta porque vuelvo y caigo en la prisión donde el enemigo me tiene encerrado con el adulterio. Número 25, a partir del versículo 1, dice, moraba entonces Israel en Sitim, y el pueblo comenzó a fornicar y a apegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Entonces dice que hay una invitación, y es una cosa interesante, hay una invitación, el mundo me hace una invitación a mí, pero la decisión es mía, si yo quiero ir o no, o si decido no hacerlo. Tengo que tomar la decisión, tengo que controlar mi carne, de no aceptar las invitaciones que yo sé que abren la puerta y me llevan al adulterio. ¿Cuáles son esas invitaciones? ¿Cuáles son esas puertas? ¿Cuáles son esos contactos que tengo en mi Facebook, en mi WhatsApp, no sé, en cualquiera de las redes sociales que yo sé que es una puerta abierta al adulterio? Tengo que sacarlos de mi vida.
¿Cuáles son los lugares que yo frecuento que sé que son una puerta al adulterio? ¿Cuáles son las personas que me invitan a comer y a ir a eso y que termino yo cayendo? Yo tengo que detectar cuál es la puerta que me hace a mí descender por el tobogán. Y una vez yo me tiro por un tobogán, ya no hay reversa, ya no tengo forma voy a caer, no tengo forma de reversar. Pero eso tiene un punto de inicio. ¿Cuál es esa puerta? Esa puerta la tengo que cerrar. Esos contactos los tengo que quitar, bloquear. Esas personas las tengo que eliminar de mi lista de contactos. Esas invitaciones que me hacen donde yo sé que voy a caer, no puedo volver a estar ahí más. Si quiero yo acarrear bendición a mi vida y a la vida de mi familia. Entonces dice que moraban en un sitio y al aceptar esas invitaciones empiezan a fornicar y a apegarse. Es decir, al haber un apego ya se dificulta el salir de ahí porque hay una atadura que me apega al adulterio, a esa persona con la que yo adultero o esas personas. Y dice el versículo 3, así Israel se apegó a Baal peor y la ira de Yahvé se encendió contra Israel. Y dijo Yahvé a Moisés, prende a todos los jefes del pueblo y hazlos ahorcar delante de Yahvé a pleno sol, y el ardor de la ira de Yahvé se apartará de Israel. Y fíjense una cosa de quiénes eran los que estaban dedicados a fornicar y a apegarse a estas cosas que desagradaban a Dios. Los jefes del pueblo. Porque ¿a quién le tira el enemigo? A la cabeza. Porque si tumba la cabeza, de ahí para abajo hay un efecto dominó y cae el resto de la gente. Entonces usted es la cabeza de su hogar, usted es el varón de la casa, la señora de la casa. El enemigo va a pegar ahí porque sabe que va a arruinar la vida de esos hijos, va a pegarle a la vida de los hijos. Si usted es un pastor de una congregación, el enemigo le va a intentar pegar. Una pastora, una persona que ministra, un siervo, le va a querer pegar para hacerlo apartar del Señor y hacer que caigan este tipo de cosas. Entonces dice que Moisés en el versículo 5 de número 25 le dijo a los jueces, cada uno vaya y mate a los hombres que se han apegado a Baal peor. Y deben empezar a actuar y a ejercer el juicio que el Señor dio. Pero se quedaron ahí en un proceso de llanto porque pues era una cosa muy grave y muy triste. Y mientras ellos lloraban, versículo 6, en la entrada del tabernáculo de reunión, he aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo a una madianita a vista de Moisés y de toda la asamblea de los hijos de Israel. Iba trayendo a esta mujer para llevarla a su tienda y fornicar con ella delante de todo el mundo, ¿verdad? Mientras ellos lloraban y todavía seguían orando y llorando, todavía no habían empezado a ejecutar la orden de Dios. Dice el versículo 7, viéndolo Finés ben Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la asamblea y tomando una lanza en su mano fue tras el israelita a la tienda y los atravesó a ambos por su vientre, al varón de Israel y a la mujer, y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel. Entonces este hombre ya había escuchado una instrucción de Dios. Los demás todavía seguían orando, clamando, llorando, mucha oración, sí, ayuno, vigilia. Es tiempo de actuar, es tiempo de hacer morir ese pecado, es tiempo de hacer morir todo lo que abre la puerta y me lleva al adulterio. No me puedo quedar netamente en un proceso de oración si no actúo. Tengo que actuar, tengo que apartarme, tengo que arrepentirme, tengo que cerrar esas puertas, dejar de frecuentar esos sitios, dejar de frecuentar las personas que me incitan a caer en el adulterio, dejar de mirar las páginas de internet que me llevan a la pornografía, poner filtros antipornografía en los computadores, lo que sea necesario. Debo cerrar, debo hacer morir, debo darle muerte a eso en mi vida, como dice la palabra que hemos estado estudiando. Haced morir pues en vosotros lo terrenal, crucificando la carne. A eso se refiere. Tengo que ser radical en ese tipo de cosas. Cerrar esa puerta, eliminar esos contactos, dejar de frecuentar esos sitios. Y dice el versículo 9, pero en aquella mortandad murieron 24,000 personas. Mientras yo me tarde en tomar la decisión, estoy sembrando muerte a mi alrededor. Muerte familiar, muerte económica, muerte ministerial, muerte a mis hijos, a mis descendientes. Estoy siendo de maldición, llevando muerte hasta que decida vivir una vida en santidad. Dice, entonces Yahvé habló a Moisés diciendo, Finés ben Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote,
ha desviado mi furor de sobre los hijos de Israel al mostrar su celo por mí en medio de ellos. Por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, anuncia, he aquí, yo establezco un pacto de paz con él. Cuando yo me muestro celoso por la santidad, celoso significa que yo quiero hacer morir toda inmundicia en mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Eso acarrea paz a mi vida. En lugar de traer muerte a mi vida, a mis alrededores, trae paz a mi vida. Paz a mi hogar, paz a mi familia, paz a mis hijos, paz a mi ministerio. Dice el versículo 13, que constituirá para él y su descendencia, fíjese el alcance que tiene el ser celoso por una vida santa, una vida limpia, para mí y mi descendencia. Si nosotros estamos adulterando, estamos cobijando con esa maldición y con sus consecuencias también a nuestros hijos, a nuestro esposo y a nuestra esposa, a nuestra congregación, a nuestros discípulos. Toda inmundicia de estas, inmundicia de tipo sexual, impacta tremendamente a todo lo que yo tengo bajo autoridad. Dice, el pacto del sacerdocio perpetuo, recompensa por haberse mostrado celoso por su Dios y haber hecho expiación por los hijos de Israel. Entonces, hay recompensa de parte del Señor cuando yo me muestro celoso por vivir una vida santa, por vivir una vida recta. Entonces, ese es el estándar de Dios en su palabra. Cuando también la palabra del Señor dice que si mi ojo me es ocasión de caer, yo me lo tengo que sacar. De modo que entre tuerto al reino de los cielos, pero que entre y no me quede fuera. Entonces, eso tiene que ver con el ser radicales, en cerrar las puertas que tengo que cerrar para evitar continuar con estos pecados. Pero ¿cómo se inicia esto? ¿Cómo caigo yo en el adulterio? ¿Cómo se abre esa puerta? ¿Cuáles son esas pequeñas zorras que se van metiendo y echan a perder las viñas? Entonces vamos a estudiar Proverbios 5. Yo le sugiero que usted estudie todo Proverbios 5, 6 y 7. Vamos a tocar unos apartes y vamos a ver cuáles son las puertas que se abren y cuáles son las consecuencias de ello. Entonces Proverbios 5, versículo 1 dice lo siguiente: Hijo mío, atiende a mi sabiduría e inclina tu oído a mi inteligencia, para que guardes discreción y tus labios conserven ciencia. Entonces toca 4 cosas ahí. Dice, ok, mire, estamos hablando de sabiduría, de inteligencia, de discreción y de ciencia. Estas 4 cosas se ven afectadas cuando yo caigo en el adulterio. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Quiere decir que yo puedo ser una persona extremadamente sabia, extremadamente inteligente, discreta, llena de ciencia, y todas las buenas consecuencias de la sabiduría, la inteligencia, la discreción y la ciencia son eliminadas absolutamente por el adulterio. Trae como consecuencia que todo lo bueno de eso es completamente echado a perder. Versículo 3 dice: los labios de la mujer ajena destilan miel y su paladar es más suave que el aceite. Acuérdense que estamos hablando que el enemigo actúa a través de los sentidos. Entonces, dice que los labios de una mujer ajena destilan miel, y su paladar es suave como el aceite. Entonces, si usted está prestándole oído a una mujer que no es su mujer, o viceversa, usted, señora, le está prestando oído a un hombre que no es su esposo y está escuchando cosas que son las que debería decirle a su esposa o a su esposo, o escuchar a su esposo o de su esposa, usted está abriendo una puerta para que esa miel que es agradable escuchar y ese suave aceite me vayan cautivando para hacerme caer al adulterio. ¿Y las consecuencias cuáles son? Versículo 4: pero su propósito es amargo como el ajenjo y agudo como espada de doble filo. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se precipitan al Seol. Entonces, de entrada me dice, mire, no se meta por ese camino. Es un camino que conduce ¿a dónde? A la muerte, al Seol, ¿verdad? Entonces, una de las consecuencias del adulterio, ¿cuál es? La muerte. La muerte aún física, la muerte de ilusiones, planes, vida familiar, etc. Dice, no considera el camino de la vida y sus sendas son inestables, pero no lo sabe. Significa que esta persona, que es la que me hace a mí caer y que me incita con sus palabras y es blanda,
ni siquiera sabe que sus pasos llevan a la muerte, porque es un títere del maligno. Acuérdese que estamos hablando de que la lucha no es contra carne y sangre. La lucha no es contra esa persona, que es la que incita, la que seduce. Esa persona está utilizada por el maligno, dice ahí, pero ni siquiera lo sabe. Como Eva no sabía cuál iba a ser el fin de la maquinación del maligno cuando empieza a conversar con él y le termina convenciendo de que desobedezca al Señor y dude de la palabra del Señor. Ni cuenta se dio, no entendió la maquinación del maligno. Versículo 7, ahora pues, hijos, oídme, no os apartéis de los dichos de mi boca. Aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. Aquí hablamos de ser radical. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Quiere decir es que yo no puedo darme el lujo de llegar ni cerca, porque sé que si llego cerca, ¡ay, me voy a meter! Entonces tengo que identificar cuál es esa puerta de la que yo me tengo que alejar, lo que hablábamos hace un rato. ¿Qué es eso que tengo que eliminar por completo de mi vida? Porque sé que es una puerta que se abre y una vez me meto ahí, ya voy en el tobogán para abajo, ya me lancé del paracaídas, no hay reversa. Voy irremediablemente a caer, voy irremediablemente a adulterar. Entonces me dice, pilas, aléjese de ahí. Y dice el verso 9 y sigue hablando de las consecuencias. No sea que des a otros tu vigor. Quiere decir que todo su esfuerzo se pierde, se lo llevan otros, dice. Y tus años al cruel. Empieza a vivir usted una vida de crueldad, a vivir consecuencias de crueldad. No sea que los extraños se llenen de tu fuerza, el fruto de su trabajo, el fruto de su esfuerzo, de su sabiduría, su inteligencia, su ciencia, se lo van a llevar los extraños, básicamente. Dice, no sea que los extraños se llenen de tu fuerza y tu esfuerzo se quede en casa ajena. Pérdida de todo lo que se ha sembrado. Versículo 11, gemirás cuando te llegue el desenlace. Básicamente eso tiene un desenlace que trae consecuencias fatales a la vida personal, a la vida familiar, a la salud. Habla de la muerte, y esto incluye la muerte física. Aún habla de que el enemigo que quiere robar, matar y destruir, el fin es matar y destruir todo lo que llegue a su paso. Dice, gemirás cuando te llegue el desenlace y se consuma la carne de tu cuerpo. Cuando habla de que se consuma la carne de mi cuerpo, quiere decir que hay consecuencias de tipo físico, enfermedades relacionadas con el adulterio. Y ni siquiera estoy hablando de las enfermedades de transmisión sexual, que esas son obvias. Muchas otras puertas se abren, de enfermedades de todo tipo generadas por el adulterio, porque es que hay una puerta abierta y hay una palabra que dice que eso va a llevar a que se me consuma el cuerpo. Es una consecuencia bíblica. Si abro esa puerta, estoy sometido a esa consecuencia física. Y le voy a decir una de las cosas bien interesantes. Acuérdese que usted y yo, cuando nos casamos, somos uno solo con nuestro esposo y con nuestra esposa. Quiere decir que nosotros le transmitimos a mi pareja esta maldición de que se le consuma la carne y el cuerpo. Quiere decir que yo puedo estar siendo causante de enfermedades en mi pareja a causa del pecado de adulterio. Que ni cuenta se dan por qué aparecen esas enfermedades. Porque pues, no saben quizás que yo estoy en adulterio. Pero impacto la vida de mi pareja. Impacto porque somos uno solo. Entonces la enfermedad y el consumir el cuerpo va para todo el mundo. Es como le decía como Jonás, trayendo maldición, haciendo hundir el barco en lugar de ser una persona de bendición para el hogar y para la familia. Versículo 12, entonces dirás, ¿por qué aborrecí la corrección y mi corazón menospreció la reprimenda? Tengo una característica típica de la persona que está en adulterio, es que aborrece la corrección. Y es una actitud que le pone el maligno, aborrecer la corrección y no aceptar la reprimenda, menospreciar la autoridad, menospreciar esta palabra que yo le estoy diciendo hoy, creer que no es cierto. El enemigo le hace creer y le hace aborrecer esto para que continúe camino a la muerte, camino a la destrucción, camino a acabar con todo lo que ha hecho por años, su carrera, su ministerio, su familia, sus hijos. Dice, versículo 13, ¿por qué no hice caso a mis maestros ni presté oído a mis enseñadores? El Señor le va a poner maestros y enseñadores. Y quizás en este caso, hoy soy yo el que estoy haciendo esa tarea profética de maestro y enseñador. Pártese de él. La palabra de Dios dice, apártate del mal y te alumbrará Cristo. Apártate del mal y haz el bien y te alumbrará Cristo. Es tiempo de apartarse para que seamos portadores de bendición a nuestras familias y a nuestros hijos y a nuestros hogares. Versículo 14. Casi en el colmo de todo mal he estado en medio de la asamblea reunida. Quiere decir que esto va a salir a la luz pública.
La Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Todo eso va a salir a la luz. El enemigo mismo, que es el acusador, se va a encargar de que salga a la luz. Y lo va a hacer en medio de la asamblea reunida, la congregación entera, sea la congregación espiritual, sea el entorno laboral, familiar, pero dice que eso va a salir a la luz. Y dice el versículo 15, ¿cuál es la forma de evitar caer ahí? Hombre, bebe el agua de tu propia cisterna, dice, y los raudales de tu propio pozo. ¿Se habrán de derramar tus fuerzas por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Entonces, básicamente el Señor le dice, mire, no ande en la calle buscando lo que hay que buscar dentro de la casa. No ande en la plaza buscando el agua para beber que usted tiene en su casa, en su hogar, en su familia, en su intimidad, con su esposo, con su esposa. Sean solamente tuyos y no de extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Lecho sin mancilla, dice la palabra de Dios. No puedo llevar la maldición a mi lecho, no puedo mancillar mi lecho llevando ahí maldición, llevando enfermedad a mi familia, porque esas son las consecuencias del adulterio. Y el enemigo quiere que usted y yo llevemos eso a través del adulterio a nuestras casas, que metamos la maldición a la familia, a la casa. Dice, versículo 18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como hermosa sierva o graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y embriágate siempre con su amor. Obviamente está hablando de que desarrolle mi sexualidad a plenitud con mi pareja, con el varón que Dios me ha diseñado y con la esposa que Dios me ha dado. Con ella es que el Señor diseña que yo disfrute de mi vida sexual. Versículo 20. ¿Por qué, hijo mío, has de enceguecerte por la ajena y abrazar el seno de la que no te pertenece? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Yahvé y él observa todas sus sendas. En su propia iniquidad quedará atrapado el inicuo, amarrado con la soga de su pecado. Aquí se ve claramente cuál es la estrategia del maligno. Dice que el enemigo me quiere llevar a mí a la iniquidad, para que sea yo atrapado y amarrado con la soga del pecado. Cada vez que peco, me ato ese yugo en el cuello, un yugo como los bueyes. Cada vez que peco, ese yugo se ata con la atadura de la soga del pecado que dice el versículo 22. Entonces cada vez cuesta más salir de ahí, porque cada vez estoy más atado, cada vez el enemigo me ata más. Entonces necesito, en el nombre de Cristo Jesús, que esas coyundas de pecado se corten por la palabra de Dios, que es más cortante que espada de dos filos, y quitarme ese yugo. Obviamente pidiéndole perdón al Señor, apartándome, echando fuera, cerrando esas puertas, haciendo morir en mí lo terrenal, cazando esas pequeñas zorras y echándola fuera de mi viñedo. Versículo 23. Morirá sin corrección, extraviado en la inmensidad de su locura. Quiere decir que hay un espíritu de locura que lleva a que la gente se dedique al adulterio, para extraviarme en la inmensidad de decisiones locamente tomadas y llevarme a la muerte sin corrección. Yo le digo, cuando habla de muerte, cobija todo tipo de muerte. Entonces, es una cosa que cuando uno lee esto, uno dice, yo tengo que apartarme de aquí cuanto antes, tengo que hacer un plan para salir de ahí de forma urgente. Proverbios 6, 20. Dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en torno a tu cuello. Habla de la dependencia a la palabra de Dios. ¿Cómo está su dependencia a la palabra de Dios? ¿Cuánto se alimenta de la palabra de Dios? El enemigo lo primero que quiere hacer es que usted deje de alimentarse de la palabra de Dios, deje de estudiar la Biblia, deje de orar, deje de leer, porque este alimento es lo que me permite estar fuerte espiritualmente para no caer, o para tomar la decisión de salir, de cerrar esa puerta, de confesarle a mi esposo, a mi esposa, pedirle perdón, decirle que me ayude a orar para salir de ahí, a mi pastor, a mi líder, para que me ayuden a salir de ahí. Versículo 22. Cuando camines te guiarán, cuando descanses te guardarán y al despertar hablarán contigo. Un estilo de vida.
Estoy camino como una persona conforme a la voluntad de Dios. Estoy en mi casa y estoy actuando conforme a la voluntad de Dios. Me levanto y estoy conforme a la voluntad de Dios. Una sola vida, una sola cara, no doble vida, una vida aquí, una vida afuera, con adulterio, con inmundicia de tipo sexual. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida, la reprensión que corrige. Entonces reciba la reprensión, reciba la guía, pida instrucción y reciba. Hay que ser humilde para recibir de todo corazón la corrección. Cuando uno está en un camino como este, uno necesita que lo ayuden, que le enseñen, que le corrijan. Dice, si estoy de acuerdo a todo esto, viene una consecuencia. Y está en el versículo de Proverbios 6:24. Te guardarán de la mala mujer. Y viceversa también, ¿no? De la blandura de la lengua de la mujer ajena. Y volvemos al punto, ¿verdad? Blandura de la lengua de la mujer ajena. No ande escuchando a la mujer que usted no tiene que escuchar. No se vuelva el consejero de las damas. Usted, estoy hablando del varón, que quiere usted arreglarle la vida a todas las señoras que están pasando por dificultades. Usted empieza a escucharlas a todas. La blandura de la mujer ajena, termina enamorándose de ella o viceversa, termina yéndose al adulterio. Y lo mismo la señora, ¿verdad? No se meta en esas aguas, no se meta en esas arenas movedizas. Dice, te guardarán de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer ajena. Versículo 25, seguimos hablando con los sentidos, de los sentidos. No codicies en tu corazón su hermosura, ni te dejes prender por su mirada. Y lo que dice la palabra del Señor. Vuelvo a los sentidos, cómo actúa el enemigo a través de los sentidos. No te dejes prender por su mirada. Significa que yo no tengo que andar buscando la mirada de las personas del sexo opuesto, tratando de buscar que me miren o que me miró. Ahí abrí una puerta, porque eso me prende, ¿verdad? Dice que su mirada me prende. Deje de hacer eso, apártese, esa es una puerta que hay que cerrar. Ni ande mirando, ni ande buscando que lo miren o la miren a usted, porque es una puerta abierta, dice ahí. Entonces tengo que evitar andar buscando esa mirada, y obviamente ustedes entienden de qué tipo de mirada les estoy hablando. La mirada seductora, la mirada que busca, la mirada lasciva, la mirada de deseo, la mirada de pasión. Esa mirada déjela para su esposo, para su esposa, como lo leímos antes. Y dice, no codicies en tu corazón su hermosura. Cuando habla de codiciar en el corazón la hermosura, significa que yo empiezo a hacer un escáner de una mujer o de un varón, a mirar qué hermoso, qué hermosa, como su belleza, su cuerpo. Ahí abrí la puerta. Ahí ya me lancé en el tobogán para abajo. Ahí ya quizás no tengo reversa. Entonces tengo que empezar a controlar mis ojos. Acuérdense lo que vimos en el video pasado. Como dijo Job, hice un pacto con mis ojos, decidiendo no mirar ninguna doncella, ¿verdad? Una decisión personal, pero que necesita fortaleza espiritual para poder hacerla, porque estamos rodeados de bombardeo continuo que me quieren precisamente hacer prender mi mirada y caer ahí. Dice el versículo 26, y empieza a hacer unas diferenciaciones interesantes. Dice, porque si la ramera va en busca de un trozo de pan, obviamente habla de aquella persona que vive, que su sustento es a través de ofrecer servicios de tipo sexual, recibe una paga. Entonces dice, esa va por un trozo de pan, porque de eso vive, le pagan por eso y de eso vive. Dice, esa es la ramera, dice, pero la adúltera va a la casa de una vida preciosa. Entonces cuando yo me someto a una relación de adulterio, me dejé casar, ¿sí? A la casa de su vida, ¿sí? Literalmente está perdiendo su vida, fue casado, ¿sí? Como si usted fuera una presa y usted es casado por un depredador, que básicamente, ¿a qué depredador se refiere aquí la palabra de Dios? Al maligno. Me dejé casar por el maligno y atrapó mi vida. ¿Para qué? Para devorar, porque un depredador cuando agarra una presa, ¿para qué es? Para devorarla, para destruirla, para matarla, ¿verdad? Entonces dice, versículo 27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Le está diciendo, mire, no se engaña a usted mismo. Si usted toma ese fuego, si usted se mete por ahí, se va a quemar. Sus vestidos van a arder. ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Así será con el que se llega a la mujer de su prójimo. Ninguno que la toque quedará impune. Mire, cuando dice ninguno, es ninguno. Independientemente de quién sea usted. Independientemente del dinero que tenga, la posición que tenga,
la autoridad que tenga en el lugar donde esté, sea en la empresa, sea en la iglesia, dice, ninguno quedará impune. O sea, eso trae implícito una serie de consecuencias que yo las quiero evitar. La palabra de Dios me las está mostrando. El enemigo y su forma de actuar es 100% predecible. El Señor me está diciendo, esta es la forma como el enemigo actúa. No te dejes engañar. Salte de ahí porque de estas consecuencias no te vas a poder librar. Versículo 30. No se infama el ladrón cuando hurta, aún para llenar su estómago cuando pasa hambre, y si es sorprendido tiene que pagar 7 veces y entregar todo el haber de su casa. Básicamente dice, mire, no hay excusa, cualquiera sea el motivo. El ladrón hurta porque tiene hambre y quiere, y ese es un motivo que entre comillas alguien puede decir, pues pobrecito el ladrón tenía hambre, fue y hurtó. Dice, de todas maneras tiene que pagar. Yo no sé cuál es el motivo que lo ha puesto a usted al adulterio. Usted puede echar la culpa a su esposo, a su esposa, cualquier cosa, pero las consecuencias son estas, y por ende yo no tengo excusa válida para meterme en el adulterio. Dice, versículo 31, y si es sorprendido, tiene que pagar 7 veces y entregar todo el haber de su casa. Versículo 32, pues el adúltero es hombre sin cordura, destructor de sí mismo es el que tal hace. Entonces el enemigo nos hace perder la cordura, perder la sabiduría, ciencia, inteligencia y todo lo que vimos allá, me lo hace perder, dice, y me lleva a destruirme a mí mismo. Al final la destrucción es para mí mismo. Versículo 33, llaga vergonzosa hallará y su infamia nunca será borrada. Y es lo interesante de este versículo, mire. Dice que la infamia cometida por el adulterio, el enemigo hace que eso nunca se borre. ¿A qué se refiere la palabra de Dios? Usted adultera. Usted cae en adulterio porque el enemigo lo tienta, por su carne, por el mundo, por el motivo que sea. Usted le pide perdón al Señor. Usted se arrepiente. Y usted es lavado con la sangre de Cristo. Y el Señor le perdona. Porque escrito está que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Pero esa infamia dice que nunca será borrada. Quiere decir que en la mente de las personas siempre se acordarán de que hubo adulterio en su vida. Usted ya lo perdonó el Señor. Usted no debe nada porque Jesucristo murió por eso. Pero en la mente de la gente va a estar ahí, porque esa infamia dice que no será borrada. Cuando habla de infamia, es la fama que se obtiene al haber hecho eso. Está perdonado, usted no debe nada. Cristo murió en la cruz, usted está limpio, santo, se apartó, nunca volvió a pecar. En la mente de la gente, ahí va a estar. Adulteró alguna vez. Esta adulteró alguna vez. Esa es la consecuencia que el enemigo quiere hacer, ¿verdad? Pero usted, obviamente, apártese de ahí en el nombre de Cristo Jesús. Salga de ahí, porque lo que quiere usted evitar es las consecuencias de eso. Que usted se pueda levantar y restaurar a aquellos que pueden caer ahí. Y que la palabra de Dios dice que si alguien cae en alguna falta, los que se dicen espirituales vayan y lo restauren. Porque esos que se dicen espirituales y que critican y juzgan a este o a esta que cayó en adulterio, pueden ser tentados y caer en lo mismo. Entonces, mucho cuidado con juzgar a la gente que está en adulterio, que ha caído. No se meta por ahí, porque usted y yo podemos ser tentados en eso o aún en cosas peores. Entonces, lo que tenemos que hacer es orar por estas personas y restaurarlos con espíritu de mansedumbre, sabiendo que podemos nosotros ser tentados y caer ahí. ¿O no le ha pasado que usted ha juzgado a alguien por un pecado específico y usted hoy en día está practicando ese pecado? Entonces, cuidado con lo que decimos. A usted y a mí Dios no nos ha puesto por jueces. Él es el que juzga las cosas. Usted y yo tenemos el deber de interceder por aquellas personas que están en eso, orando, atando, reprendiendo y echando fuera en oración e intercesión toda acción diabólica y demoníaca en la vida de esa persona para que pueda ser libre, para que reconozca, sus ojos sean abiertos y se aparte de ahí. Pero esa persona es la que va a tomar esa decisión, pero nuestra tarea es orar e interceder por ellos para que salgan. Entonces dice el versículo 34, porque los celos son la ira del hombre. En el día de la venganza no perdonará, ni considerará rescate alguno, ni querrá perdonar aunque aumente el soborno. Entonces fíjese que esto trae soborno. Yo no sé si usted ha escuchado aquellas historias en las que adulteran y luego el uno soborna al otro y le pide dinero para que no cuente, porque si no lo publica las fotos en las redes. Eso está en la Biblia desde hace cientos de años escrito, ¿verdad? Entonces es una cuestión para tener en cuenta. Proverbios 7,
Vamos a ver Proverbios 7. Dice así, versículo 1. Hijo mío, guarda mis dichos y atesora mis mandamientos dentro de ti. Guarda mis mandamientos y vive. Guarda mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y llama a la inteligencia tu mejor amiga. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí de todo esto? Lo mismo que veníamos viendo hace un rato. O sea, necesito volver mi vida a una vida rica en oración, a una vida rica en palabra, a una vida rica en crecimiento espiritual, a una vida rica en congregación, a una vida rica en servicio, ¿verdad? ¿Y eso qué consecuencias trae? Versículo Proverbios 7:5, para que te guarden de la mujer ajena, de la desconocida de palabras seductoras. Vuelvo a la palabra, ¿verdad? ¿Qué tipo de conversaciones estoy teniendo con personas con las que no tengo que tenerlas? ¿Qué palabras seductoras le estoy diciendo yo a quien no se las tengo que decir? Que se las debo decir solo a mi esposo, a mi esposa, ¿verdad? Dice, versículo 6, pues cuando desde la ventana de mi casa atisbaba entre las celosías, vi entre los simples, advertí entre los mancebos a un joven falto de entendimiento, pasando por la calle junto a su esquina y caminando en dirección a la casa de ella, al crepúsculo cuando ya oscurecía en lo profundo de la noche y de las tinieblas. Claramente está hablando que son cosas que se hacen en las tinieblas. ¿Y las tinieblas a qué se refiere? Al maligno, al ambiente del maligno, al ambiente del enemigo. La mujer sale a su encuentro taimada de corazón, ataviada de ramera, bullanguera y desenfrenada, con pies que no saben estarse en casa, unas veces en la calle, otras veces en la plaza, acecha en todas las esquinas. Básicamente dice, ¿qué anda haciendo en la calle? ¿Qué anda haciendo en las plazas, en las esquinas, con las personas bullangueras y desenfrenadas? No se dé el chance de compartir con estas personas. Va a terminar cayendo, va a terminar pecando. Que lo invitan a una reunión, que la invitan a una reunión. No, pero es sin esposo, sin esposa. No vaya, es la oportunidad de caer. Si no puede llevar su esposo o su esposa, usted nada tiene que hacer ahí. Es la puerta para entrar y caer en adulterio. No se lo permita en el nombre de Cristo Jesús. Es el territorio enemigo. Ahí vive el enemigo. Esas son las tinieblas donde nos quiere llevar para hacernos caer porque conoce nuestra debilidad. Versículo 13. Se traba de él y lo besa y con rostro impúdico le dice, prometí sacrificios de paz y hoy he cumplido mis votos. Hasta lenguaje pseudo religioso tenía esta persona. He tendido mi cama con hermosos cobertores recamados con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi lecho con mirras, aloes y canela. Ven, deleitémonos con caricias hasta el alba. Embriaguémonos de amores, porque mi marido no está en casa. Ha emprendido un largo viaje. Ha tomado la bolsa de dinero y hasta el novilunio no regresará. Lo atrae con la mucha suavidad de su palabra y lo seduce con sus labios lisonjeros. Volvemos a los sentidos. Me dicen cosas y ya nos vamos yendo. No se permite, no se dé el chance de escuchar esas palabras. Párelo o párele. No me digas esas cosas, no quiero escuchar ese tipo de cosas. Párelo, cierre esa puerta cuanto antes. Dice el versículo 22, prontamente él se va en pos de ella como buey llevado al matadero. Sigue la Biblia siendo clara en que el fin de todo esto, ¿qué es? La muerte, ¿verdad? Como ciervo que se enredó en ella, como ave que se arroja contra la red sin saber que en ello le va la vida. ¿A qué se refiere sin saber? Ignorancia. Ignorancia de las maquinaciones del maligno, como le ocurrió a Adán y a Eva. Adán ignoró, se le metió el maligno a su huerta, le echó a perder su vida entera y la historia entera de la humanidad, pero Jesucristo vino y recuperó y restauró, regeneró y restituyó para nosotros eso. Pero abrieron una puerta a causa de la ignorancia, de ignorar que era el maligno, de ignorar que la lucha es contra huestes, principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, sino contra las personas de carne y hueso. Ahora pues, hijos, oídme, dice el versículo 24. Prestad atención a los dichos de mi boca. Volvemos a la palabra de Dios. ¿Qué tanto estoy escuchando? ¿Qué tanto me estoy congregando? ¿Qué tanto estoy orando? ¿Qué tanto estoy leyendo la Biblia? ¿Qué tanto estoy intercediendo? Una vida pobre de oración es una vida sujeta a múltiples oportunidades de caer en este tipo de cosas. Ahora pues, hijos, oídme, prestad atención a los dichos de mi boca. No dejes ir tu corazón tras los caminos de aquella, ni te extravíes en sus sendas, porque ella ha dejado a un montón de heridos, y aún los más fuertes han sido por ella muertos. Aún los más fuertes, ¿verdad?
los que creen que son más fuertes para resistir estas cosas, los que creen que tienen mucho, digamos, dominio propio para eso, van a caer precisamente por el hecho de considerar que están bien. Dice la Biblia, el que crea estar bien, mire que no caiga. Entonces dice el versículo 27, su casa es un camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. Quiere decir que si yo me meto ahí a esa casa, voy directo ¿a dónde? Al camino de la muerte, al Seol. Entonces, estas son una serie de advertencias que la palabra de Dios me hace y que me lleva a mí a pensar que yo tengo que salirme de ahí cuanto antes. Entonces, en resumen, ¿qué tengo que hacer? Después de todos estos videos que hemos visto, yo tengo que reconocer el pecado, reconocer que estoy en este pecado que no agrada a Dios y que tiene todas estas consecuencias. Pedirle perdón al Señor, arrepentirme, pedirle perdón a mi pareja, pedir ayuda en la iglesia, al pastor, a su líder, para que oren, para que empiecen un plan de cómo salir de ahí, de eso. Esto requiere oración, requiere intercesión. Debo echar fuera de mi vida el maligno, debo echarlo fuera de mi huerto, debo cazar esas zorras pequeñas que echan a perder las viñas, tengo que expulsar de mi vida al enemigo que se me metió y que me vino a robar, matar y destruir. Estoy hablando de que hay una guerra espiritual, una lucha espiritual. Está escrita en la palabra de Dios, está vigente. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada nos hará mal. Entonces tengo la autoridad para reprenderlo, para echarlo fuera de mi vida, fuera de mi matrimonio, fuera de mi pensamiento, de mis ojos, de mis sentidos, de mis oídos, de mi corazón, de mi cuerpo, que son los órganos y los instrumentos que él usa para llevarme a pecar. Tengo que echarlo fuera de mi voluntad, darle la orden de que salga. Pero le puedo dar la orden de que salga cuando pida perdón y le quite la autoridad legal para estar ahí donde yo mismo le abrí la puerta para que entrara. Lo tengo que echar fuera en el nombre de Cristo Jesús. Otro punto, a tener en cuenta. Desechar la falsa piedad, desechar la falsa dignidad, el qué dirán, la vida de vivir por imagen, por guardar una imagen de un personaje muy digno, un líder muy digno, y mantener eso ahí hasta que explota y hay un desastre absoluto a nivel familiar, a nivel ministerial. Tengo que levantar la mano y la bandera roja y pedir ayuda cuanto antes, cuanto más se pueda. Ese es un gran diferenciador en el caso, por ejemplo, de David y Saúl. David era la palabra lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando el profeta Natán lo confronta, David reconoce de inmediato que él había pecado contra Dios al haber adulterado con Betsabé, al haber mandado a matar a Urías. Saúl no reconoció, Saúl obstinadamente negó hasta lo último que él hubiese pecado. Entonces necesito ser un hombre conforme al corazón de Dios, reconocer que sí yo lo hice, reconocer que yo pequé, sí yo pequé, reconocer que tengo que humillarme delante de Dios y volverme a levantar. Es preferible que pierda su dignidad por un momento, que esa le va a volver en el nombre de Cristo Jesús y no ande con un pecado oculto acarreando consecuencias de maldición a lo Jonás haciendo hundir el barco. Entonces restaure su vida espiritual, su servicio al Señor, para lo cual el Señor lo formó en el vientre de su madre. Restaure su servicio, restaure su vida de oración y de servicio al Señor y mantenga la lucha. Hay que vestirse diariamente con toda la armadura de Dios porque la lucha es contra el maligno. El enemigo va a estar ahí, el enemigo no va a cesar, el enemigo va a continuar tentando, la tentación no va a desaparecer. Usted tiene que reprenderlo, tiene que echarlo fuera continuamente. Él continuamente intentará volver a hacernos caer, volver a tentarnos. Tengo que estar pendiente para echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Restablezca su vida, su agenda espiritual, sus vigilias, sus ayunos, su madrugar a orar, su estudio de la palabra. Deseche el ocio. David cayó porque estaba ocioso y se puso a mirar por una ventana, vio la mujer del vecino desnuda y se le despertó un apetito voraz y fue y la tomó y adulteró. Abrir las puertas a la pornografía es una plaga que abre muchas puertas, como ocurrió con el rey David. Acuérdense del caso de Ted Bundy que estudiamos en alguno de los videos. Entonces hay mucha tarea por hacer, hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero yo le digo que lo que está escrito en la palabra de Dios es que el Señor Jesucristo destruyó al maligno en la cruz, le quitó toda la autoridad, pero nosotros necesitamos mantener las puertas cerradas para que no se entre. El enemigo no tiene autoridad sobre usted y sobre mí hasta tanto yo tenga la puerta cerrada. Si le dejo la puerta abierta con el pecado, te va a entrar a robar, matar y destruir. Entonces tomemos la decisión de restaurar nuestra vida,
restaurar la vida de nuestros hijos, si se han visto afectados por este tipo de pecados, restaurar nuestra relación de pareja si aún hay oportunidad, y de levantarnos nuevamente en el nombre de Cristo Jesús, hacer nuestra tarea, nuestra profesión, y es vivir como hijos de Dios, vivir como siervos de Cristo, los que tienen el llamado a servir, a predicar la palabra, y que el enemigo les ha impactado, los ha sacado del camino con estos pecados. Levántese y vuelva y enrútese por su camino, así como ocurrió con Elías cuando estaba en la cueva queriendo morirse, lleno de depresión y de temores y angustias, y el Señor le dice: regrésate por el camino a Damasco, y unge a Jehú por rey de Siria y a Eliseo en reemplazo tuyo. O sea, vuélvase al camino, hacer la tarea que le corresponde, y levante su familia en el nombre de Cristo. Vamos a orar y darle gracias al Señor porque nos permite que nuestros ojos sean abiertos, y porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos libera y nos limpia de toda esta inmundicia, de todas estas cosas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor bendito, en este día en el que nos permites escudriñar las Escrituras y conocer la verdad, para que la verdad nos haga libres. Nosotros oramos conforme a lo que dice tu palabra, Señor, en el libro de Proverbios. Declaramos que en el nombre de Cristo Jesús, por tu Espíritu, recuperamos, Señor, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestra discreción y nuestra ciencia, para que no nos dejemos seducir por los labios de la mujer ajena que destila miel, o del hombre ajeno, porque su paladar es más suave que el aceite, pero lleva a la muerte, al Seol y a la inestabilidad del camino, a perder el vigor, a una vida de crueldad, a una vida en la que los esfuerzos son llevados por los extraños. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos fortalezcas, para que nosotros no nos acerquemos a su puerta, para que alejemos de ella nuestro camino, para que en el nombre de Cristo Jesús no aborrezcamos la corrección, ni menospreciemos las reprimendas, sino que hagamos caso a los maestros y enseñadores que tú nos has puesto. Anulamos todo enceguecimiento de nuestra vida, echamos fuera de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu inmundo de las tinieblas, que le hemos abierto la puerta a causa del pecado de fornicación, del pecado de adulterio, del pecado de inmundicia sexual. Te pedimos, Señor, que tú nos limpies y nos santifiques de toda maldad. Confesamos ese pecado, nos apropiamos, Señor bendito, del lavamiento por tu sangre, y le ordenamos a Satanás que se aparte de nuestra vida sexual, de nuestro matrimonio, de nuestras familias. Le decimos que no tiene autoridad sobre nosotros, ni sobre nuestros hijos, ni sobre nuestra vida sexual, porque Jesucristo ya lo derrotó y lo destruyó en la cruz del Calvario. Declaramos que tú nos capacitas para guardar el mandamiento, para guardar la enseñanza, para atarlas en nuestro corazón, en nuestro cuello, de modo que nos guíen, nos guarden cuando descansamos, cuando nos despertamos y cuando andamos en el camino. Y que eso les enseñemos a nuestros hijos, Señor bendito, para que nosotros no codiciemos en nuestro corazón la hermosura de otras personas que no son mi esposo o mi esposa, ni nos dejemos prender por su mirada, ni prender por la blandura de sus palabras que me seducen y me hacen caer. Capacítanos para cerrar esas puertas, desprenderme de aquellas amistades que me tengo que desprender, cerrar aquellos contactos que tengo que cerrar, de modo que en el nombre de Cristo Jesús seamos fortalecidos en el poder de la fuerza de Cristo e iluminados por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos capacites y nos alejes, Señor, para ser libres de andar, Señor bendito, en las tinieblas, caminando, Señor bendito, llevados hacia el matadero, como dice tu palabra, dejándonos enredar como los ciervos y como aves que se arrojan contra la red. Te pedimos, Señor bendito, que nos protejas y nos guardes. Declaramos, Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tomamos la decisión de desechar la falsa piedad, de desechar el falso orgullo, la falsa imagen, y de pedir ayuda, Señor. En el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, Padre, fortalécenos, oh Dios bendito, para que nos levantemos, Señor, y salgamos a la puerta de salida de esa prisión donde el enemigo nos ha atado con nuestros propios pecados y con ese yugo, y pedir, Señor, ayuda, y clamar, Señor, a ti y a la congregación y a los siervos, Señor, que oren por nosotros, que nos enseñen, que nos guíen, Señor, y con una actitud humilde y de corazón conforme a tu corazón, como David, reconocer que hemos pecado y reconocer que necesitamos restaurar nuestra vida y la vida de nuestra familia. Guárdanos, Señor, de ser los Jonás en el lugar donde estamos, haciendo naufragar el barco, haciendo que se pierda el esfuerzo, Señor, del trabajo, de una familia, Señor, de un hogar.
y llevando, Señor, maldición y aún enfermedad a nuestro lecho y a nuestra familia. Renunciamos a eso en el nombre de Cristo Jesús. Renuncie en el nombre de Cristo Jesús al adulterio. Hay que renunciar a ese pecado. Hay que renunciar en el nombre de Cristo a ese pecado. Si es un pecado que ha estado en su familia, en sus ancestros, renuncia a la herencia de maldición de adulterio de sus ancestros y átela, repréndala, échela fuera también de sus hijos, de sus descendientes, para que no los alcance a ellos la maldición que el enemigo quiere poner, porque el enemigo quiere que usted no disfrute de la herencia de los hijos de Dios. El enemigo quiere robar, matar y destruir, así que apártese en el nombre de Cristo Jesús, porque usted todo lo puede en Cristo que le fortalece. Te damos gracias, Padre, por este día y por tu palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, y porque por la palabra que ya has hablado nosotros somos limpios como está escrito. Te damos gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, un abrazo cordial para todos y seguimos entonces pendientes de montar otros temas relacionados con cuáles son nuestros enemigos, cómo continuar esa lucha espiritual en la que cada uno de nosotros como siervos de Cristo tenemos que estar preparados día a día. Dios los guarde.